Hola, mi nombre es Fernando Hernández Martínez, de la Facultad de Química de la UNAM, y hoy vamos a hablar sobre la forja. Ok, bueno, pues para primero hablar de la forja necesitamos saber que la forja pertenece a procesos de conformación mecánica. Estos los vamos a definir como aquel en donde se produce un elemento terminado o semiterminado mediante la deformación plástica de nuestro material. En este caso nosotros vamos a utilizar un metal con la ayuda de dados de conformación. Estos van a ejercer una fuerza sobre el material y nuestro material va a obtener la forma deseada, ya sea que nosotros ya tengamos un molde o va a obtener la forma del dado que estemos utilizando. Bueno, ahora, los procesos de conformado se van a dividir o se van a clasificar de varias maneras, pero nosotros lo vamos a utilizar esta clasificación ya que es bastante sencilla. Los procesos de conformado se van a dividir en dos, que es proceso de formado o preformado y operaciones de deformación volumétrica. En este caso nosotros vamos a utilizar las operaciones de deformación volumétrica, ya que el proceso que nos interesa es el proceso de forja o forjado. Bueno, pues ¿qué es la forja? La forja fue uno de los primeros procesos del tipo de compresión indirecta y es probablemente el método más antiguo de formado de metales. Involucra una aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de la fluencia de nuestro material. En este proceso de formado se va a comprimir el metal de trabajo entre dos dados utilizando una fuerza de impacto o una presión gradual para que el material tome la forma deseada. La mayoría de las operaciones de forja se va a realizar en caliente, por arriba o por debajo de la temperatura de recristalización. Esto dada la deformación que demanda el proceso, ya que es bastante alta. Y también por la necesidad de reducir la resistencia e incrementar la ductilidad de nuestro material de trabajo. Sin embargo, el forjado en frío también es muy común para ciertos productos. La ventaja del forjado en frío es la mayor resistencia del componente que resulta del endurecimiento por deformación. Como lo podemos observar en nuestra diapositiva, tenemos una ilustración donde nos explica pues prácticamente qué es la forja, ¿no? Las piezas en amarilla va a ser nuestro dado superior y nuestro dado inferior. El dado superior es el que va a ejercer la fuerza o va a estar impactando nuestra pieza de trabajo. Y pues la pieza o la parte en rojo, como lo indica, es nuestra pieza de trabajo. Bien. En el forjado se va a aplicar la presión por impacto o en forma gradual, como ya lo habíamos mencionado. La diferencia de este tipo va a depender del equipo, más que la diferencia en la tecnología de los procesos. Una máquina de forjado que va a aplicar cargas, es decir, que va a estar golpeando nuestra pieza de trabajo, le vamos a llamar martinete de forja, mientras que la que va a aplicar una presión en forma gradual, es decir, que va a estar comprimiendo nuestro material o nuestra pieza de trabajo, la vamos a llamar prensa de forjado. Bueno, otra clasificación de la forja la vamos a obtener entre las operaciones de forjado, es decir, el grado que los dados van a restringir el flujo de nuestro metal o nuestro material de trabajo. Atendiendo a esta clasificación, hay tres tipos de operaciones de forjado, el cual va a ser forjado a dado abierto o a dado cerrado, forja con dado impresor y forja sin rebaba. Ok, bueno, eh, en las diapositivas o en la diapositiva más bien podemos observar dos ilustraciones. La ilustración del lado izquierdo va a ser el forjado a dado abierto, en el cual no vamos a tener un dado que impida la expansión de nuestro material, es decir, el material se va a expandir hacia sus dimensiones laterales hasta que nosotros dejemos de deformar y no va a haber nada que lo limite. En este caso la forja es muy sencilla, tenemos dado superior, dado inferior y nuestra pieza de trabajo. Y la deformación va a ser hasta que nosotros digamos. O
lleguemos a las dimensiones que nosotros deseamos. En cambio, en la ilustración del lado derecho, vamos a tener un dado que va a limitar las dimensiones de nuestra pieza. Y en este caso vamos a tener el punzón que va a estar ejerciendo la presión o el impacto sobre nuestro material, pero el dado va a limitar, como ya les había comentado, las dimensiones de nuestra pieza final. Ok, continuamos. El forjado en dado impresor, el dado ya va a tener una forma predeterminada. Entonces, al momento de que nosotros estemos realizando la forja, nuestro material o nuestro metal va a obtener la forma que va a tener nuestro dado, pero ya las dimensiones no van a cambiar, ya que estas van a estar establecidas, como ya les había comentado, precisamente por las dimensiones del dado. Aquí tenemos un pequeño detalle, ya que como se puede observar en la ilustración, nos van a quedar unas pequeñas rebabas, justamente así se llaman, rebabas, y por lo general siempre nos va a pedir que se las eliminemos, ya sea con alguna lija o cortándolas. Esto debido a que el dado no es totalmente cerrado y la compresión se va a llevar hasta cierto punto. Ahora, continuamos. En nuestro forjado sin rebaba, en este caso nuestro dado sí va a ser un dado, podríamos decirlo que cerrado, y nuestro material va a optar o va a obtener más bien las dimensiones y la forma que nuestro dado no lo permita. En este caso vamos a tener nuestro punzón que va a bajar, va a ejercer la presión y nuestro dado va a limitar las dimensiones y la forma de nuestro material. Como podemos observar en esta ilustración, aquí nuestro dado, como es cerrado, no vamos a tener la presencia de rebaba, lo cual nos va a ayudar bastante. Ahora, generalmente nosotros lo que vamos a querer obtener es una deformación ideal, una deformación homogénea. En este caso, la forja, vamos a dar el ejemplo en forja con dado abierto. En la deformación homogénea, si el forjado en dado abierto se lleva a cabo bajo condiciones ideales, sin fricción entre el trabajo y la superficie del dado, va a ocurrir una deformación homogénea. El flujo radial del material es uniforme a lo largo de su altura, como se presenta en la figura. Es decir, no vamos a tener ninguna deformación y nuestro material va a deformarse de manera homogénea, ¿no? Pero realmente estos casos casi nunca ocurren. Entonces se presenta el siguiente comportamiento. Ahora, cuando nosotros tenemos deformación real, nunca va a ser homogénea. Eh, como ya les había comentado, nuestro ejemplo es en forja con dado abierto. Bueno, en la deformación real no homogénea, la cual va a ser una operación real de recalcado, no va a ocurrir exactamente como se mostró en la figura anterior, debido a la fricción, a que la fricción se opone al flujo de nuestro metal en la superficie de los dados. Esto va a crear un efecto de abultamiento en forma de barril. Justamente lo vamos a llamar o se llama abarrilamiento, como se muestra en nuestra figura actual. Cuando se realiza un trabajo en caliente con los dados fríos, el abarrilamiento va a ser más pronunciado. En este caso el abarrilamiento nosotros lo vamos a poder distinguir, ya que vamos a tener como esas zonas curvas en las partes laterales de nuestro material. Como ya les había dicho, el abarrilamiento va a ser más pronunciado si nuestro material está caliente y los dados están fríos. Esto se va a deber, uno, a que vamos a tener un coeficiente de fricción más alto, típico del trabajo en caliente, y dos, a la transferencia de calor en la superficie entre el dado y sus cercanías.
lo cual va a enfriar nuestra pieza, nuestro metal, y va a aumentar su resistencia a la deformación. Como ya les había comentado, pues realmente este siempre va a ser nuestro caso en la gran mayoría de nuestros experimentos o de nuestra forja, debido a que pues es deformación real. No vamos a tener algo que, eh, o sea, no podemos llegar a tener unas condiciones ideales todo el tiempo. Entonces vamos a tener o se va a presentar esta deformación. Y pues con esto doy por cerrado el tema y a continuación les dejo mi bibliografía que estuve utilizando para poder realizar mi presentación. Y de mi parte eso sería todo. Espero se encuentren bien y pasen un excelente día. Gracias.